Necesita este mundo NAS que estén orgullosos de serlo. ¿Conoces a algún niño o niña que se sienta normalmente desbordado por sus emociones? Los olores y los sonidos fuertes les estimulan intensamente, son amantes de la rutina y del orden, viven muy profundamente el arte. Pues te aconsejo que sigas viendo este vídeo porque seguramente estarás cerca de un niño altamente sensible. Hoy día entre el 15 y el 20% de la población se considera altamente sensible. ¿No crees que siendo la misma proporción para los niños es un número lo suficientemente elevado como para conocer mínimo lo indispensable sobre este tema? Hola, soy María Rubio, mamá, maestra de infantil y profe de yoga para niños. Y hoy desde una persona apasionada por la educación a otra, te hablaré de qué son los NAS y te daré tips para que se desarrollen lo más felizmente posible. Los NAS son personas que nacen con cierta tendencia a analizar los contextos en los que se desenvuelven de una forma muy profunda y a analizar también todas las situaciones muy bien antes de actuar. Todo siempre y cuando se les compara con otras personas que son más despistadas o que son más impulsivas. Tienen la facultad cerebral, científicamente probado, de recibir los estímulos de una forma más intensa. Y no solo reciben los estímulos de una forma más intensa, sino que también reciben más información. Y esto los hace proclive a sobreexcitarse, a sentir ansiedad o a sentir muchas veces la necesidad de apartarse y estar en soledad. Son tremendamente empáticos y tienen la capacidad normalmente no solo de percibir cuál es la emoción que está sintiendo la otra persona, sino de sentirla como propia. Esto lo hará también alejarse normalmente de situaciones violentas, ya sean imaginadas o reales, como por ejemplo películas de violencia o de terror, de personas tóxicas o de ambientes que estén demasiado alborotados. Son sensibles a los ruidos, a los olores, a las luces, al dolor, a estímulos que para otra persona serían simplemente anecdóticos, para ellos se vuelven tremendamente insoportables. ¿Y qué diferencia existe entre un PAS, una persona altamente sensible, o un NAS, una niña o un niño altamente sensible? Pues en la capacidad emocional y en el autoconocimiento que se tiene de ese rasgo. Esto quiere decir que una persona ya adulta habrá tenido muchos años para experimentar que un sonido fuerte, por ejemplo, le asusta y entonces normalmente lo que hará es alejarse de ese estímulo o de espacio donde sepa que va a encontrar esos estímulos. Un NAS o un niño altamente sensible todavía seguramente no habrá tenido las suficientes experiencias como para saber o darse cuenta de que tiene esa característica de asustarse o de no gustarle los ambientes muy ruidosos. Entonces todavía no tendrá la capacidad de alejarse de ellos. Por lo tanto, la diferencia no es tanto del rasgo en sí, sino de la relación que tiene con el mismo. Os quería compartir ahora una idea de la antropóloga Margaret Mead. Ella dice que los niños cuando vienen al mundo vienen con una infinidad de rasgos, como las distintas tonalidades de la paleta de un pintor. Y es la cultura la que se encarga de estimular solamente ciertos rasgos y otros los reprime o simplemente los extingue. Por eso las peculiaridades de cada adulto. ¿Por qué os comparto esta idea? Porque ahora os voy a hablar de las características temperamentales de los NAS, pero quiero dejar muy claro que es orientativo. Quiere decir que cada NAS va a ser diferente. No me gustaría que dierais nada por sentado o que pensarais que porque el niño o la niña en la que estáis pensando no cumple alguna de estas características ya no lo es. Vuelvo a repetir, es simplemente orientativo. Si bien es muy característico de los NAS que entre esa dicotomía del cerebro entre esperar antes de actuar o actuar de forma impulsiva, ellos esperan, hay 8 rasgos del temperamento que son muy característicos de ellos también y que dibujan su alta sensibilidad. Son los siguientes. Se dice que tienen un umbral sensorial bajo porque se estimulan de una forma muy fácil a través de los sentidos. Aunque haya NAS que parecen muy activos y otros más parados, lo que es una realidad es que cuando uno observa a un NAS y parece que están inactivos, dentro de su cabeza seguramente habrá una ebullición de ideas y reflexiones que a priori no podemos observar. Son peques que normalmente pueden pasar por dramáticos o muy ruidosos
y simplemente lo que pasa es que van a tener que lidiar con muchas explosiones emocionales y van a necesitar más entrenamiento para regularlas. Suelen ser bastante predecibles porque siempre suelen tener hambre, sueño y ganas de jugar a la misma hora. Son fan, como decíamos antes, de las rutinas. Son niños y niñas que, en vez de ser inadaptables, como se piensa de ellos, lo único que van a necesitar es un poco más de tiempo. Por ejemplo, en el aula, seguramente un niño neonaz pues asimilará sin ningún problema que un día no aparece la maestra y que van a estar viniendo durante todo el día distintos maestros o maestras, y un niño NAS o una niña NAS va a necesitar toda la jornada simplemente para asimilar que no va a estar su maestra o maestro durante todo ese día. Para las relaciones sociales, a no ser que sean muy extrovertidos, normalmente van a necesitar un poco más de tiempo para arrancar. Esto quiere decir que a lo mejor cuando quedan con amigos nuevos, pues si el otro peque no es altamente sensible, seguramente jugará con los juguetes, abrazará a nuestro pequeño, y nuestro pequeño, que es altamente sensible, necesitará un poco más de tiempo para entrar en la dinámica y para sentirse cómodo también en ese toque físico. Debido a esa capacidad de analizar todo muy profundamente, van a tener una gran capacidad de persistencia y esto les va a hacer a veces parecer demasiado testarudos. También, debido a la capacidad que tienen de percibir las sutilezas, se distraerán muy fácilmente en distintas actividades, pero como son muy persistentes podrán volver sin problema a focalizarse en la actividad que estaban antes de esta distracción. ¿Y cuáles son los principales inconvenientes que pueden aparecer a la hora de tratar con un NAS? Te lo citaré a continuación y te voy a dar algún tip para trabajar cada uno de ellos. Al ser muy consciente de las sutilezas, normalmente nos veremos asombrados por quejas como que la manzana tiene una mijita de color extraño, que la etiqueta de raso pica demasiado, que la funda de la almohada no está puesta como siempre y entonces no pueden quedarse dormidos. En lugar de perder los nervios, lo que debemos hacer un gran esfuerzo para ayudarles a convivir poco a poco con estas incomodidades y no terminar nosotros tirándonos de los pelos. Mi principal consejo es que cuidéis la alimentación y el sueño. Un niño con hambre o con sueño va a estar igual o peor de irascible que un adulto en la misma situación. Esto, combinado con algunas estrategias como por ejemplo dejarles que ellos escojan el color de los calcetines para que luego esto no sea un problema, o que se desahoguen si es que quieren transgredir alguna norma normalmente de seguridad que no se pueda transgredir. Eso, dejarlos que se desahoguen y luego hablar sobre qué se puede hacer antes de llegar a esa situación para que todos estemos tranquilos. Os pongo un ejemplo. Vuestra peque en casa juega con vosotros al fútbol. Os pasáis pases y ella siempre los atrapa. Llega el momento del partido y los dos primeros pases no los pilla. ¿Qué pasa? Que se pone muy nerviosa. Se pone tan nerviosa que no cogerá ninguno de los siguientes pases. Seguramente termine el partido llorando desconsoladamente, pero es tan persistente que seguirá jugando a estos partidos. Llegará un momento que la experiencia es tan mala que termine detestando este deporte y todo lo que le puede llegar a aportar. Todo porque no sabe qué está pasando y no tiene estrategias para desenvolverse. Mi consejo en este caso es que adelantéis con ella este tipo de situaciones y le digáis que, por ejemplo, en un partido, si no llega a atrapar un pase, no es que sea mala, es que simplemente esa jugada no se la ha dado bien. Además, si son mayores, también podéis reflexionar con ellos sobre qué consecuencias tiene el ponerse nervioso. Simplemente va a traer algo negativo. Entonces tenemos que adquirir herramientas para controlar esos nervios. Esto les ayudará a que en momentos así de mucho estrés, estos pensamientos negativos no se apoderen de ellos y puedan volver a intentarlo quitándose un gran peso de encima. Sabiendo lo que ya sabemos, no es difícil imaginar su reacción ante nuevas situaciones, imaginándose cuáles serán las implicaciones de ellos mismos y las consecuencias de esta nueva situación. Un ejemplo es cuando un niño que tiene un nuevo hermanito le dice a todo el mundo que está muy contento o contenta, pero luego o empieza a mojar la cama por la noche o empieza a demandar otra vez el chupete. Esto no es más que un ejemplo de cómo
Dentro de ellos está pasando algo, aunque no sean capaces de expresarlo. Pues un NAS le pasa esto de forma exponencial, que sufren cuando escuchan las tragedias que hay hoy día en la selva, o pueden incluso quedar traumatizados al presenciar una escena de bullying hacia otro pequeño. Mi consejo sobre esto es que habléis mucho sobre emociones y que le ayudéis a contener esas que pueden llegar a ser negativas o perjudiciales para que no experimenten muchos secuestros emocionales. Y si hay alguna emoción que está dando algún problema, pues el mejor consejo es que vayáis a visitar a algún especialista. Si combinas la capacidad de captar todos los detalles y de tener una intensa vida emocional, va a dar como resultado una persona con la capacidad de captar muy bien las emociones que sienten los otros. Para bien o para mal, los NAS conectan intensamente con la persona que cuida de ellos. Suelen convertirse en grandes líderes porque conocen muy bien qué es lo que necesita cada relación en cada momento. En este punto debemos tener cuidado en que no les afecte demasiado lo que los demás piensan de ellos o que no pongan las necesidades de los demás por encima de las suyas propias debido a su alta empatía. Mi consejo es que sean conscientes de cómo se comportan cuando conocen las emociones de los demás, que encuentren el equilibrio entre sus propias necesidades y las de los otros, o también hacerlos conscientes de que pueden decir que no con todo el derecho del mundo, o también pueden ignorar las opiniones de los otros. Normalmente, entre esta dicotomía de detenerse antes de hacer algo o ir a por ello directamente, tienen muy fuertemente desarrollada la primera. Si no, preguntarle a alguien que conviva con un niño o niña NAS qué pasa cuando por la mañana, por ejemplo, llega el momento de desayunar y aparecen en la cocina y los abrigos no están donde deberían. Las tostadas se han quemado y su madre está bastante distraída. Un niño altamente sensible seguramente empezará a imaginarse un montón de teorías. Sin embargo, un niño que no es altamente sensible directamente se pondrá a desayunar. Pues os puedo asegurar que el NAS seguramente tardará un poquito más en empezar ese día. Ante esto, lo que te pido es que veas la ventaja de tener delante de ti a un niño o niña bastante precavida y que si son situaciones nuevas y retadoras que les resultan bastante difíciles, le ayudes a superarlas buscando las similitudes con otras situaciones anteriores que ya haya pasado y que tuvieran características similares. De lo que te hablaré a continuación es de cómo se les percibe a ellos en sociedad. Es una realidad que cuando tenemos a alguien diferente ante nosotros y más perteneciente a un grupo minoritario como son ellos, que ya decía antes que era el 15-20%, normalmente se les va a considerar distintos. Lo que está claro es que para niños excepcionales como estos hay que ser capaces de educarlos de una forma excepcional. Esto quiere decir que habrá personas como maestros, amigos, médicos, que vean el rasgo como algo maravilloso, pero habrá otras personas que lo consideren sensiblones, demasiado tímidos o muy dramáticos. Se vuelve entonces muy necesario que trabajemos con ellos la confianza en sí mismo para que este tipo de opiniones no dañe su autoestima. Por último, me encantaría felicitarte si tienes cerca a un niño o niña NAS. Ojalá puedas percibir la sensibilidad que les desborda por los poros. También me encantaría que seas capaz de acompañarle en el desarrollo para convertirse en la mejor versión de ellos mismos. Son ellos los que están más conectados con la naturaleza y los que pondrán un poco de cordura en este mundo cada vez más individual y que nos ha despojado del derecho de ser sensibles sin sentirnos atacados por esos que creen que hay que imponer la fuerza bruta. Necesita este mundo NAS que estén orgullosos de serlo. Y eso ha sido todo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta el final del vídeo para escuchar lo que tenía que contarte sobre este tema. Si te queda todavía alguna duda, te aconsejo que hagas el test que te lo dejaré por aquí abajo de la Asociación Española de Alta Sensibilidad o de Elaine Aron, que es la persona que acuñó este término. Y si ya sabes que cerca de ti hay un NAS, te recuerdo que todo esto son orientaciones generales. Te aconsejo que leas el libro El don de la sensibilidad en la infancia, que te lo dejaré también escrito abajo y te dará mucha más información sobre este rasgo. Te invito a que eches un vistazo en otros vídeos del canal porque si te interesa esta temática seguro que los otros temas te resultan muy interesantes. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho
y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!